El relato que durante años Rocío Carrasco ha tratado de proteger con uñas y dientes acaba de recibir su golpe más duro. Y no ha venido de rumores callejeros ni de un excolaborador despechado. La embestida ha sido directa, brutal y con pruebas en mano. La responsable de esta sacudida mediática ha sido la productora del programa de Ana Rosa, que, sin previo aviso, ha decidido abrir los cajones que llevaban años cerrados con llave. El resultado: el plató ha quedado paralizado, la audiencia sin palabras, y el nombre Carrasco Jurado empieza a tambalearse como nunca antes. Lo que parecía un especial conmemorativo se ha convertido, en cuestión de minutos, en una demolición quirúrgica del relato oficial. Y no con palabras vacías, sino con contratos, imágenes inéditas, documentos firmados y hasta una cinta VHS de esas que nadie pensaba que volverían a sonar en televisión nacional. Todo comenzó con una imagen sepia, borrosa, pero letal. En ella se ve a Pedro Carrasco besando a Raquel Mosquera en uno de los pasillos de Televisión Española. El instante fue capturado cuando el aún era presentado como el exmarido de Rocío Jurado, y mientras firmaba autógrafos con esa aura de campeón. El beso, robado pero claro, no deja espacio para las interpretaciones. Un plano cerrado, una diferencia de edad abismal y una verdad. Pedro había pasado página mucho antes de que su hija comenzara a construir el discurso de sufrimiento que hoy se tambalea. Aquella fotografía, jamás difundida hasta hoy, es solo la mecha. La explosión vino después. Aprovechando el aniversario del fallecimiento de Carrasco, Telecinco no se limitó a repasar momentos felices ni a llorar su pérdida. Lo que hizo fue, literalmente, reabrir heridas y destapar silencios, utilizando una artillería pesada que dejó al público boquiabierto. El relato romántico del desgaste matrimonial fue lo primero en caer. La versión oficial, la de un divorcio natural por la rutina, ha sido triturada por una revelación inesperada: la existencia de una carta escrita por un reconocido empresario taurino en la que relata con detalle cómo Rocío Jurado realizaba escapadas a México durante sus giras mientras Pedro se entrenaba en Milán, cobrando por entonces 15 millones de liras por cada combate. La misiva está firmada, fechada y sellada. No hay lugar para teorías. Solo hechos. Por si fuera poco, la presentadora del programa presentó, sin temblor en la voz, una copia de un contrato publicitario en el que se demuestra que Pedro percibió más de 48.000 euros en dinero no declarado. Según testimonios próximos, ese ingreso lo utilizó para adquirir un piso que registró a nombre de su madre. Algunos lo califican de estrategia de fuga, otros lo llaman simple precaución. Sea como sea, la revelación huele a pólvora. En ese instante, las cámaras enfocan la pantalla gigante del plató, y allí aparece algo que nadie esperaba ver jamás: una entrevista inédita a Pedro Carrasco, grabada en formato VHS en el año 1996. En ella, el boxeador, con mirada cansada y voz rota, afirma que su relación con Raquel era más auténtica que cualquier portada al lado de la Jurado. Con ella soy Pedro, no el campeón, se le escucha decir justo antes de que el silencio se apodere del plató. La bomba emocional no es solo mediática, también es legal. Se revela que Rocío Carrasco había firmado cláusulas confidenciales para que esas grabaciones nunca salieran a la luz. Intentó enterrarlas bajo candado legal, pero no contaba con la insistencia y el morbo de la productora que las ha recuperado. Ahora ya están fuera, sin posibilidad de freno. Las redes sociales se incendian, los clips se replican una y otra vez, y cada vez que el vídeo se comparte, el relato de víctima que Rocío construyó con tanto esmero sufre una nueva grieta. Mientras se desgranan los minutos, Ana Rosa cambia de ritmo y empieza a desgranar cifras. Las cuentas no cuadran. Aunque Pedro ganaba fortunas en sus años de gloria, su carrera fue breve. Rocío, en cambio, siguió firmando contratos internacionales, con giras valoradas en cientos de miles de dólares. Sin saberlo, sostenía la economía doméstica durante los últimos años del matrimonio. Y cuando una estrella del ring comparte casa con una diva de los escenarios, las tensiones no tardan en llegar: egos heridos, celos incontrolables y un acuerdo prematrimonial que, según se ha filtrado, favorecía notablemente a una de las partes. El desequilibrio económico, sumado a la presión mediática, generó una tormenta interna que pocos podrían haber aguantado. Y como si no fuera suficiente, en 1982 comenzaron a circular rumores de infidelidades cruzadas. Pedro, supuestamente, con una azafata italiana; Rocío, mientras tanto, cortejada por el mismo empresario taurino que le enviaba claveles tras cada concierto en el que cantaba como una ola. Ana Rosa, sabiendo perfectamente el terreno que pisa, sonríe y anuncia que en el próximo programa mostrará la factura original de esas flores. Pero lo que realmente hace estallar los audímetros es la conexión en directo con Raquel Mosquera,
quien interviene vía satélite con una carta manuscrita que Pedro le dejó la noche antes de morir. Lee un fragmento: contigo recuperé la paz. Contigo volví a ser feliz. Aprendí que el amor no es espectáculo, es silencio. El estudio, por unos segundos, queda sin aire. No hay necesidad de gritar. La fuerza está en la pausa, en la mirada rota de una viuda que ha esperado 2 décadas para hablar sin interrupciones. Mientras las cámaras siguen rodando y el plató de Mediaset se llena de una tensión palpable, Rocío Carrasco se ve impotente. Su imagen, la que tanto ha cuidado y protegido durante años, comienza a desmoronarse ante los ojos del público. Mientras las imágenes inéditas de su padre, Pedro Carrasco, y su relación con Raquel Mosquera siguen rompiendo las estructuras del relato que ella construyó con esmero, su equipo legal recibe el aviso demasiado tarde. Todo sucede en tiempo real, y los abogados que deberían haber estado listos para bloquear el contenido, para intervenir en cualquier momento, se encuentran con las manos atadas. Las pruebas ya están sobre la mesa, los documentos, las grabaciones, las imágenes, todo se emite en directo y ya es demasiado tarde para frenar la máquina. Los ataques que se desatan en las redes sociales se multiplican con una rapidez vertiginosa, como una ola imparable que arrastra con ella la imagen cuidadosamente construida de Rocío Carrasco. Cada comentario en Twitter, cada publicación en Facebook, cada publicación en Instagram, se convierte en un mazazo directo a la narrativa que Carrasco había vendido en su docuserie, aquella que tocó el corazón de miles de seguidores que creyeron en su versión de los hechos. Pero ahora, con las pruebas en la mano, el escenario ha cambiado por completo. Lo que antes era solo una historia narrada por una hija herida se convierte en una trama llena de contradicciones, de imágenes, documentos y testimonios que la desnudan ante la opinión pública. La historia, esa misma que estuvo cuidadosamente editada, protegida por la maquinaria mediática y defendida con vehemencia, acaba de ser desmantelada en tiempo real ante millones de personas. Y es que, cuando se cree que todo está bajo control, un giro inesperado puede destrozar la fachada que parecía invulnerable. Pero el golpe no termina ahí. Ana Rosa Quintana, con una sonrisa en el rostro que difícilmente puede esconder el regocijo que siente al haber sido la portadora de esta bomba mediática, lanza un tráiler para el siguiente capítulo, aumentando la tensión y el morbo. Mañana, anuncia la presentadora con voz tranquila pero segura, escucharéis a Pedro Carrasco hablando sobre los pactos que firmó para no manchar la imagen de una figura muy conocida. No diré su nombre. No hace falta. La promesa de nuevas revelaciones no solo deja al público expectante, sino que también da pie a nuevas especulaciones. La incógnita sobre quién es la figura en cuestión mantiene la curiosidad a flor de piel. ¿Será otro personaje famoso de la esfera mediática? ¿Alguien del entorno cercano de Rocío Carrasco? Las miradas en el plató lo dicen todo. No hace falta ser un experto en el lenguaje no verbal para entender la sorpresa y la incredulidad que se palpa en el aire. El auditorio estalla en murmullos, algunos en shock, otros simplemente asimilando lo que acaba de suceder. Nadie esperaba este giro tan drástico. Con una calma que solo ella sabe mantener, Ana Rosa se limita a sonreír, se muestra agradecida por la audiencia que está siguiendo este especial con la atención puesta en cada palabra, en cada gesto. Y con una frase final, cargada de intención, despide el programa. Pedro Carrasco fue un campeón. Pero la factura de la fama se la cobraron muy cara. Esa frase no es solo una despedida, es un golpe directo al corazón de la imagen que Rocío había estado cultivando durante tanto tiempo. La campeona del mundo del corazón, la hija de Rocío Jurado, que se presentó como la gran víctima de una historia llena de traiciones, ahora ve cómo su relato es cuestionado públicamente. Las luces del plató se apagan lentamente, la música de cierre comienza a sonar, y el ruido de fondo deja claro que algo ha cambiado para siempre. Pero lo más impactante de todo es lo que sucede en los pasillos de Mediaset. Es ahí donde, por primera vez, se puede sentir un cambio en el ambiente. El clima en la redacción ya no es el mismo. Hay nerviosismo, hay incomodidad. El relato de Rocío Carrasco, que hasta ahora había sido considerado casi intocable, comienza a perder fuerza. Algo se ha roto. Algo se ha abierto. El relato hegemónico, el discurso único sobre la historia de amor más mediática de España, ahora está siendo cuestionado por pruebas tangibles, por documentos legales, por grabaciones inéditas. Los testigos que antes solo formaban parte de la narración oficial ahora tienen voz propia. La verdad que había sido cuidadosamente escondida bajo una capa de manipulación y marketing mediático, ahora está al descubierto, dejando al descubierto a todos los actores involucrados. Y en medio de todo esto, surge una pregunta que no deja de resonar. ¿Estamos ante una venganza televisiva disfrazada de justicia? ¿O, finalmente,
¿Estamos ante la versión que el público, que tanto ha seguido el caso, merecía escuchar desde hace años? Es una reflexión que no tiene una respuesta sencilla, pero que está en boca de todos. Muchos se sienten desbordados por la magnitud de lo ocurrido, por la manera en que todo ha explotado en directo, sin previo aviso. Este programa, que parecía ser un simple repaso a la vida de Pedro Carrasco, ha terminado siendo el detonante de una tormenta mediática de proporciones impredecibles. Y ahora, lo que parecía ser una victoria para uno de los bandos, se ha convertido en un terreno minado, lleno de incógnitas, de mentiras expuestas y de alianzas que ya no son tan claras. Sea cual sea la respuesta que le des a esa pregunta, lo cierto es que lo que viene a continuación promete ser aún más demoledor. Si pensabas que el primer golpe había sido el más fuerte, entonces prepárate. Porque lo que se avecina es un segundo asalto que pondrá en tela de juicio todo lo que creías saber sobre esta historia. Las piezas están sobre el tablero, y el juego está lejos de haber terminado. Las revelaciones que aún están por venir podrían cambiar todo lo que sabemos sobre los Carrasco, los Mosquera, y los secretos que todos han guardado. Así que, si aún no lo has hecho, abróchate el cinturón. Porque este viaje está a punto de llegar a su clímax. Los mensajes de apoyo hacia Raquel se esparcieron rápidamente, y no solo eso. Incluso algunos espectadores que previamente se habían mostrado partidarios de la docuserie comenzaron a vacilar en sus convicciones a medida que avanzaba la jornada. En un giro inesperado, Ana Rosa reservó una sorpresa final. Conectó en directo con un notario ya jubilado, quien había tenido la oportunidad de tratar a Pedro en el año 2000. Este hombre reveló una copia autenticada de un borrador de testamento, no el documento definitivo, pero con una cláusula sorprendente. Se dejaba a Raquel el 50% de los derechos sobre la imagen de Pedro, aquellos que seguirían generando ingresos con su nombre. Esta revelación hizo añicos la idea de que todo lo que Pedro había creado en vida pertenecía íntegramente a Rocío Carrasco. El notario fue claro al afirmar que ese borrador existía, aunque no estaba seguro de si fue firmado antes del infarto de Pedro. Prometió que enviaría el documento completo al programa, siempre y cuando la familia no decidiera impugnarlo. El suspense en el aire era palpable, y toda la información se desvelaba en tan solo hora y media de directo. Las reacciones fueron inmediatas. Los espectadores más mayores comenzaron a rememorar momentos de las galas de Rocío Jurado y a comparar fechas con los extractos de las cuentas suizas. Los más jóvenes, por otro lado, llenaban Twitter con teorías sobre manipulaciones familiares, creando memes de 60,000 pesetas. La propia productora de Rocío Carrasco filtró imágenes que estaba evaluando denunciar como revelación de secretos, pero la bola de nieve ya había comenzado a rodar. Ana Rosa cerró ese bloque con una mirada fija a la cámara y una promesa. Mañana mostraremos el parte médico en el que el cardiólogo de Pedro confirma que el estrés familiar fue un factor de riesgo en su salud. Y veremos quién lo causaba. Sin despedirse con grandes palabras, soltó solo una frase para mantener a la audiencia cautiva: no cambien de canal, esto acaba de comenzar. El SARE alcanzó casi el 21% y el zumbido de los teléfonos móviles dejó claro que el país entero pedía más. No hubo una cortina de humo, ni un giro inesperado, solo un hasta mañana que anunciaba más secretos, más documentos y más intrigas de un clan que, por primera vez, ya no tenía el control de la narrativa oficial. Ahora, la pelota estaba en el lado de Rocío Carrasco. Si respondía, avivaría el fuego, pero si permanecía en silencio, confirmaría todas las sospechas. Mientras tanto, España estaba dividida en dos: los que creían que Pedro Carrasco había muerto traicionado por su propia familia y los que aún defendían la versión de su hija. El ambiente estaba cargado de tensión, y se avecinaba una tormenta mediática sin treguas, sin silencios. En lo que parecía ser un día lleno de revelaciones, Ana Rosa regresó al plató con una nueva bomba. Mostró un documento legal firmado en 1996, en el que Pedro Carrasco solicitaba la revisión de la custodia compartida de su hija. Este hallazgo dejó atónitos a los espectadores, pues Pedro había intentado recuperar una relación más cercana con Rocío Carrasco, que en ese momento ya vivía bajo la influencia de Fidel. El documento, con membrete oficial del Juzgado de Familia de Madrid y la firma del propio exboxeador, especificaba que el motivo de la solicitud era el cambio en el entorno de convivencia de la menor, lo cual podría estar afectando su estabilidad emocional. Las palabras de ese documento encendieron el plató como un cerillo en un charco de gasolina. A continuación, Ana Rosa mostró lo que había prometido el día anterior: el parte médico de Pedro, emitido por su cardiólogo, fechado solo 5 meses antes de su muerte. En él, se especificaba que Pedro sufría de arritmia, un trastorno que se había visto agravado por el estrés familiar constante, un entorno tóxico y una ansiedad crónica. Aunque no se mencionaba ningún nombre en particular, las piezas del rompecabezas encajaban y la tensión aumentaba. Los tertulianos se miraban entre ellos,
conscientes de que esta vez las acusaciones no provenían de rumores, sino de un informe médico. «Esto ya no es salseo, es una tragedia griega», murmuró uno de ellos. Raquel Mosquera volvió a conectarse en directo desde su casa, esta vez luciendo una camisa blanca impecable y con el rostro sin maquillaje, aunque los ojos hinchados evidenciaban el dolor. Sacó un pequeño marco con una foto en blanco y negro de Pedro en bata de entrenamiento, mientras ella se abrazaba a su cintura. Este fue el día en que le dijeron que Rocío no le cogía el teléfono desde hacía 3 meses, contó, entre sollozos. Esa noche lloró como un niño. Me dijo, me han robado a mi hija y encima me llaman manipulador. El plató entero se vino abajo. La audiencia en casa compartía el dolor, como un cuchillo atravesando el aire. Entre lágrimas, Raquel terminó diciendo, no soy periodista, pero el Pedro que yo conocí no mentía. Añadió que él se murió creyendo que su hija ya no era su hija. En ese momento, Ana Rosa hizo una pausa y pidió silencio absoluto. Señoras y señores, dijo con una voz casi funeral, ahora vamos a emitir el audio más delicado de todos. El plató quedó en absoluto silencio, sin el sonido de un estornudo ni de un bolígrafo. Y entonces, se escuchó la voz de Pedro Carrasco en un contestador automático. Rocío, soy papá. Solo quería saber si necesitas algo. Llamo mañana otra vez. Un beso. Era el año 1998. 3 llamadas similares se reprodujeron, pero ninguna fue respondida. Ana Rosa miró a la cámara y sentenció, no son acusaciones, son hechos. A continuación, el programa fue aún más impactante. Se conectó en directo con una enfermera que había trabajado en la clínica donde Pedro fue ingresado en 2000 debido a una crisis nerviosa. La enfermera relató, sin rodeos, que Pedro llegó a la clínica completamente descompuesto, repitiendo que se sentía solo y traicionado. Cuando se le preguntó si se refería a Rocío Jurado, ella contestó, sin dudar, no, hablaba de ese chico, el de las camisas de cuadros. El nombre de Fidel volvía a aparecer como una sombra incómoda, pero lo peor estaba por venir. Ana Rosa leyó en voz alta una carta manuscrita de Pedro a un amigo periodista, fechada en 1999, que nunca había sido publicada. En ella, el excampeón de Europa confesaba, mi historia está siendo contada por otros. Algún día me gustaría contar mi verdad, pero creo que ya es tarde. Esa frase fue un golpe directo. El plató quedó en un silencio sepulcral, y la cámara enfocó el rostro de Raquel, con una lágrima deslizándose por su mejilla. Mientras tanto, las redes sociales ardían como nunca antes. Poco después, en un giro inesperado, el teléfono del programa vibró. Al otro lado de la línea, un antiguo compañero de entrenamientos de Pedro Carrasco, que residía en Miami, estaba dispuesto a desvelar secretos guardados durante años. Su voz, firme pero cargada de emoción, se escuchó a través del altavoz del estudio. El hombre, conocido por su cercanía con Pedro en sus días de gloria como boxeador, relató cómo en 1995, durante una conversación privada en la que compartían confidencias sobre su vida personal, Pedro le había confiado algo que sorprendió a su amigo, y sin duda, sorprendió a la audiencia aquella tarde. Según este testimonio, Pedro sentía que la relación con su hija, Rocío Carrasco, había comenzado a desmoronarse debido a la influencia de Fidel, quien, en palabras de Pedro, había logrado separar a Rocío de su familia, algo que Pedro no había podido evitar, a pesar de su esfuerzo por mantener un vínculo cercano con ella. A lo largo de los años, Pedro había intentado, de diversas maneras, acercarse a su hija y salvar lo que quedaba de esa relación padre-hija. Sin embargo, él sentía que Fidel había sido una barrera infranqueable. En el relato del compañero de entrenamientos, se destacaba cómo Pedro había repetido una y otra vez que sentía que le habían robado a su hija, que la persona que amaba profundamente ya no era la misma, que se había alejado por completo de él. La llamada continuó con un tono sombrío, cuando el amigo de Pedro, visiblemente conmovido, hizo una afirmación que dejó helado a todo el estudio. Dijo, Pedro no le temía a nadie, excepto a quedarse solo. Fue una frase que resonó en el aire, cargada de dolor y resignación. Con esas palabras, el amigo de Pedro desvelaba una verdad desgarradora. Pedro Carrasco temía más a la soledad que a cualquier enemigo en su vida. A medida que la conversación llegaba a su fin, el compañero de Pedro añadió una frase que dejó claro el alcance de la situación. Este hombre había luchado toda su vida por lo que amaba, pero al final, el amor que más le dolió perder fue el de su hija. Las palabras de este hombre marcaron un antes y un después en la narrativa pública, y todo el programa se llenó de un aire de inquietud, como si todos esperaran la explosión de la verdad. Esa revelación provocó que la cuenta atrás para el tan esperado comunicado de Rocío Carrasco comenzara a sonar,
un comunicado que, según se rumoreaba, iba a cambiar la narrativa de la historia de la familia Carrasco de forma radical. Los periodistas en el plató miraban expectantes a las cámaras, y la tensión aumentaba conforme se acercaba el final del programa. La audiencia, por su parte, ya no podía despegarse de sus pantallas. Sabían que lo que quedaba por venir sería determinante. Mientras tanto, desde el departamento legal de Mediaset, la producción recibió una advertencia formal. Se les había comunicado que la emisión del testamento original de Pedro Carrasco podría violar los derechos de imagen, ya que no se había obtenido el consentimiento de los herederos legales para su difusión. Era una amenaza seria, pero al parecer, ya era demasiado tarde para detener la tormenta que se desataría en los minutos siguientes. Ana Rosa, con el sobre lacrado en la mano, un sobre que parecía contener la llave para desvelar todo lo que se había ocultado durante años, miró fijamente a la cámara. Con una voz calma pero decidida, anunció: «Este es el testamento que Pedro Carrasco firmó 2 semanas antes de su muerte. No lo emitiremos hoy, pero les adelanto que en él no aparece el nombre de Rocío Carrasco como beneficiaria principal». La declaración fue como un golpe de martillo sobre una mesa frágil, causando un shock inmediato en el plató. Los colaboradores del programa se miraron entre sí, sorprendidos, con la incredulidad escrita en sus rostros. Pero lo más impactante no fue solo el contenido del testamento, sino el peso de las palabras de Ana Rosa, que dejaban claro que Pedro Carrasco había dejado de considerar a su hija, Rocío Carrasco, como la beneficiaria principal de su patrimonio. La audiencia, atónita, no podía creer lo que acababa de escuchar. El silencio en el plató se hizo denso, como si el aire se hubiera vuelto espeso y nadie se atreviera a romper la calma. Fue un silencio profundo, lleno de preguntas no respondidas. Al final de ese bloque, Ana Rosa lanzó una de las preguntas más directas de la tarde. ¿Quieren saber por qué Pedro Carrasco no dejó el nombre de su hija en ese testamento? Porque su hija ya no era libre, y él lo sabía. Fue como si una bomba hubiera estallado en las mentes de todos los presentes. La sala quedó en shock. Las palabras de Ana Rosa no solo destapaban un conflicto familiar, sino que también dejaban entrever una verdad mucho más profunda. El distanciamiento de Rocío Carrasco de su padre había ido más allá de lo que todos pensaban. En ese instante, las redes sociales explotaron, y la audiencia comenzó a compartir teorías, opiniones y reacciones sobre lo que acababa de ocurrir. La narrativa oficial que se había sostenido durante tantos años comenzó a desmoronarse, y los seguidores de la historia se encontraron ante una nueva realidad. Para cerrar el programa, Ana Rosa presentó la última sorpresa que había estado guardando durante toda la transmisión. A las 5:15 en punto, interrumpió a un tertuliano para dar paso a lo que prometía ser un giro aún más grande. Con una mirada decidida, dijo: «Hay una última cinta, es breve, pero es la que cambia todo». En ese momento, el plató guardó un silencio total, como si todo el mundo estuviera conteniendo el aliento. Nadie sabía qué esperar, pero todos sabían que lo que venía podría ser la pieza final del rompecabezas. Cuando se emitió la cinta, las caras de los colaboradores se transformaron, y la tensión se hizo casi palpable. Pedro Carrasco, desde el interior de una consulta médica, respondía a una pregunta que lo cambiaba todo. En su voz se escuchaba una calma inesperada, pero sus palabras iban a sacudir los cimientos de la historia. La grabación dejaba claro que Pedro, consciente de su salud frágil y de la división en su familia, había querido, en sus últimos días, dejar constancia de lo que realmente pensaba sobre su hija y su entorno. A partir de ese momento, ya nada sería igual. Las reacciones se desataron con furia. La audiencia, los medios y los tertulianos estaban completamente absortos en la magnitud de lo que acababan de escuchar. La llamada a la reflexión se convirtió en una ola de comentarios, con el nombre de Rocío Carrasco ocupando todos los titulares. Nadie podía imaginar que ese último mensaje de Pedro Carrasco, en una consulta médica, iba a ser la clave para entender un conflicto tan largo y complejo. Y aunque aún quedaba mucho por descubrir, esa grabación había marcado un antes y un después en la narrativa pública sobre la familia Carrasco. Sin duda, los próximos días serían decisivos para todos.